Creo que hoy los gobiernos locales cambió el paradigma y tenemos que repensarnos en trabajar los ODS y la agenda del cambio climático como agenda, los temas educativos, los temas de salud, que quizás antes no eran parte de la agenda de los gobiernos locales, sino que simplemente eran como brindar servicios. Despeñaderos está ubicado a 50 kilómetros de Córdoba capital. Es una ciudad de 9.800 habitantes en el centro productivo de la Argentina. Tenemos un río maravilloso, uno de los ríos más lindos de la provincia de Córdoba. Hemos generado un corredor biológico y un área protegida que tiene más de 10 hectáreas. La protección de nuestro río y de nuestra flora, de nuestra fauna, tiene que ver con cuidar el ambiente para las generaciones futuras. Y en esta mirada es que venimos trabajando con nuestro plan de acción climática. Por eso creemos importantísimo que las ciudades grandes como las pequeñas como las nuestras puedan tener esta herramienta, se pueda trabajar y sea una política de Estado co-creada con todos los actores, con las empresas, con las instituciones, con las escuelas, con los organismos de la sociedad civil, para que sea apropiada por cada uno de los vecinos y sea una política de Estado a largo plazo, que no se acabe con un municipio, sino que sea un compromiso real de la ciudadanía y de los jóvenes, que creo que tiene que tomar este tema de la sustentabilidad y llevarlo a la práctica. Yo soy comunicadora social y siempre me motivó trabajar por las cuestiones sociales. Siempre eso me generaba como un motor inspirador. Trabajé en el sector privado y después, antes de ser alcaldesa, fui legisladora por mi departamento representando a 24 ciudades, pero sin lugar a duda que ser alcaldesa es el mayor honor que he tenido como representante de la política, porque podemos transformar la realidad en lo diario y en lo cotidiano y tomar las decisiones para que nuestra localidad pueda generar esas transformaciones, tener una mirada del género, tener una mirada y políticas públicas que acompañen la independencia económica de las mujeres, que podamos atender a mujeres que son víctimas de violencia de género, que podamos atender a los niños y a la familia teniendo a la salud como un eje conceptual y a la educación como una herramienta transformadora. Los municipios, los gobiernos locales tenemos hoy grandes desafíos con esto de generar ciudades de oportunidades. Generar ciudades de oportunidades es poder ver en la práctica eso que nosotros pensamos e imaginamos con nuestros equipos, y creo que solo en los gobiernos locales se ve esa transformación en cada uno de los vecinos de manera más cercana que lo que pueden ser otras instancias de gobierno. Creo que cada gobierno local, por más pequeño que sea, es importante que tome esta agenda, que tenga su plan de acción local, que sepa cómo tiene que mitigar los gases de efecto invernadero, en nuestro caso con el tema del transporte. Hemos firmado un acuerdo con una empresa privada para producir biodiesel y que todo lo que es la flota municipal pase al biodiesel. De esta manera disminuir lo que es los gases de efecto invernadero con acciones concretas como esta, y cada uno en los distintos municipios vienen realizando actividades de forestación, de trabajo de economía circular. Entonces, no solamente los grandes gobiernos o los gobiernos nacionales son los que generan estas políticas, sino que en la realidad cotidiana, cuando tenemos inundaciones, incendios y todos los productos del cambio climático, somos las ciudades las que afrontamos y damos respuesta a la ciudadanía.